Lo raro y lo espeluznante es un cruce entre dos escritores, Mark Fisher y Mariana Enríquez. En este capítulo, lo espeluznante. Mark Fisher define lo espeluznante como una falta de presencia o una falta de ausencia, es decir, algo que no debería estar ahí. Es eso que sentiríamos, por ejemplo, frente a un pueblo deshabitado, de calles desiertas y casas en ruinas. Ese panorama nos obligaría a pensar, ¿qué pasó acá? ¿Dónde está la gente? A la inversa, si nos encontráramos de golpe con un pueblo en el que viven miles de personas, pero que no aparece en ningún mapa, nos preguntaríamos ¿por qué no está registrado? ¿Y quién es toda esta gente? Pero, ¿de dónde sacó Fisher esta idea de lo espeluznante? Bueno, era el tema principal de un audioensayo que hizo en 2013 y que tituló On Vanishing Land. Este ensayo era a su vez una recreación de una caminata que hizo por el este de Inglaterra. En ese paseo atravesó dos lugares que lo inspiraron, un puerto carguero y un cementerio medieval que se llama Southern Hook. Del puerto le llamó la atención el movimiento hipnótico de las grúas y los camiones. De lejos parecía no haber participación humana en el despliegue de toda esa maquinaria. Fisher vio ahí el triunfo del capital financiero, en la ilusión de un capitalismo desmaterializado. El cementerio también le pareció espeluznante, pero más por lo desolado y evocador, y también por el misterio, porque no se sabe mucho de la cultura detrás de esos hallazgos arqueológicos. Como vemos, lo espeluznante no es necesariamente una cualidad propia de las historias de terror o ciencia ficción, pero suelen estar emparentadas. Fisher encuentra elementos espeluznantes en varias películas. Por ejemplo, analiza Los pájaros de Hitchcock, e identifica eso que no debería estar ahí en La astucia de los pájaros. Otra película que destaca es El Resplandor. En ese caso, la pregunta tiene que ver con la naturaleza de las fuerzas que administran el hotel, que no se muestran, que permanecen ocultas. When what used to excite you does not, so like you've used up all your allowance of experiences, head filled with the mass of too well-known people. Last chance. Just step sideways from this world today. Just step sideways round this place today. Just step sideways round this world today. Just step outside this clubbing place today. Don't ever hit that vulgar cave. The Joker says. Una casa abandonada en Buenos Aires es algo extraño. Parecen casas muertas, escribió Mariana Enríquez en una publicación para la revista El Guardián. Inspirada en esa idea, escribió el cuento La casa de Adela. La casa de Adela trata sobre la obsesión de Pablo, Clara y Adela con una casa abandonada. Un día se deciden a entrar y lo que encuentran es una serie de objetos extraños y piezas que parecen infinitas. Durante la recorrida, Adela se encierra en una de las habitaciones y desaparece. Pablo y Clara logran salir, pero cuando vuelven con la policía para buscar a Adela, de la casa solo quedaban paredes rotas, como si fuese una cáscara
sin nada adentro. ¿Qué pasó con Adela? Es la pregunta principal del cuento. Para Mariana Enríquez, las desapariciones ya de por sí generan temor, sobre todo si tenemos en cuenta la historia argentina. Pero en este caso, el cuento es espeluznante porque se desconoce qué entidad o fuerza provocó esa desaparición. Es la naturaleza desconocida de la casa lo que genera incertidumbre. Las descripciones que hacen los personajes, en lugar de orientarnos, fortalecen una sensación de extrañamiento. Y la casa zumbaba como un mosquito ronco, como un mosquito gordo, vibraba. No salí corriendo, porque no quería que mi hermano y Adela se burlaran de mí, pero tenía ganas de escapar hasta mi casa, hasta mi mamá, de decirle sí, tenés razón, esa casa es mala, y no se escondan ladrones, se esconde un bicho que tiembla, se esconde algo que no tiene que salir. Entonces, ¿qué pasa en esa casa? ¿Tiene vida propia? ¿Se alimenta de niños? ¿Está embrujada? ¿Hace que los chicos tengan una alucinación? ¿Hay alguna otra entidad viviendo adentro que es la que se lleva a Adela? Tener las respuestas implicaría la disolución del efecto espeluznante. En la casa, los chicos encuentran una serie de objetos de los que no hay explicación de por qué están ahí. Un libro de medicina abierto en el suelo, un espejo colgado demasiado alto, una pila de ropa blanca, colecciones de uñas y dientes. Es un grupo de elementos que parece salir de un sueño o de una pesadilla, como si fuesen el resultado de una asociación libre. Al final del cuento, los chicos parecen sentir que la casa se apaga, porque dejan de escuchar el insistente zumbido que los acompañó durante toda la recorrida. Podría pensarse que a lo mejor la casa ya está satisfecha por haberse fagocitado a Adela, o que la desaparición del ruido se debe a que algo se cerró, tal vez un portal a otro mundo. Todas las hipótesis son posibles. Si bien la desaparición de Adela es la raíz de la historia y lo espeluznante se recrea a partir de esto, hay todo un conjunto de elementos que preparan el clima de misterio y dan lugar a crear la sensación de espeluznante. La casa de Adela insiste en la figura del viejo edificio abandonado en el que sobrevuelan el misterio, los fantasmas y la vida cotidiana. Una literatura que abrieron Edgar Allan Poe con La caída de la casa de Usher, Oscar Wilde y El fantasma de Canterville, o incluso Julio Cortázar con Casa tomada. En la historia de Enríquez, la casa ya no es un lugar de seguridad o de protección. Pierde ese valor de refugio para convertirse en un espacio saturado de enigmas. Pero tampoco es una casa abandonada de terror tradicional habitada por fantasmas. Es una experiencia distinta a la casa embrujada, a la que ya llegamos con mucha literatura encima, como para que nos genere una real sensación de extrañeza. Lo espeluznante se genera no solo porque el misterio sobre qué pasó con Adela nunca se resuelve, sino porque a su vez implica un encuentro o un desencuentro con una alteridad, con una casa que parecería tener vida propia, con algún tipo de interés que escapa de la comprensión humana. Finalmente, no tenemos forma de saber, por ejemplo, por qué la que desaparece es Adela y no alguno de los otros chicos. Sega legend, Sega destruction. Witness the last of the gunmen. Hear about Megan's juice. I cast the runes against your own soul. There is not much more time to go.
Work 15 hours for the good of the soul and be humbled in Iceland. Sit in the gold room, fall down flat in the cafe aisle, without a glance from the clientele. Good coffee, black as well, with hair blonde as hell. You cast the runes against your own soul. A roll up for the underpants show. And humble in Iceland. Chicos que faltan genera otro tipo muy distinto de sensación de lo espeluznante. La narración está contada desde el punto de vista de Mechi, que es una empleada del Estado que archiva expedientes de menores desaparecidos. El giro de la historia se da cuando estos chicos y chicas empiezan a aparecer de forma masiva en distintos parques de Buenos Aires: el Chacabuco, el Avellaneda, el Sarmiento y el Rivadavia. Su apariencia física es la misma que tenían cuando fueron vistos por última vez, pero hay algo que no cierra en la manera en que se comportan, porque son distantes y apáticos. Sus padres y madres los terminan rechazando, así que se juntan todos en una casa desocupada sin que sepamos bien para qué. Como los chicos no hablaban, no se podía afirmar que una organización criminal los había soltado a todos juntos, por ejemplo. No había evidencias de semejante cosa. Muchas más hipótesis circulaban, pero pocos de los investigadores, funcionarios y periodistas tenían la honestidad de Mechi o Pedro. Ellos, sinceramente, no tenían idea de lo que pasaba. No podían explicarlo. Solamente sabían que les daba mucho miedo. Lo espeluznante del cuento, entonces, no son las desapariciones, sino las reapariciones. Lo primero que podemos preguntarnos es ¿por qué aparecen todos juntos? ¿Por qué en las plazas o dónde estaban? Los chicos vuelven como si el tiempo no hubiera afectado sus cuerpos y con la misma ropa que tenían el día que desaparecieron. Ese desfasaje temporal que se da en la ausencia de cambio de los chicos y chicas genera una segunda sensación de extrañeza. La historia nos lleva a dejar de lado las hipótesis criminales para especular dentro del terreno de lo fantástico, sobre todo con la aparición del guachín, un niño que se sabía que no estaba desaparecido, sino muerto, porque lo había arrollado un tren. La aparición de Guachín abre dudas sobre la naturaleza de los chicos que vuelven. No hay certeza de que sean realmente ellos. Podrían ser resucitados, fantasmas o muertos vivos. Lo espeluznante se genera por ese vacío de conocimiento acerca de lo que son. Desconocemos si se tratan de imitaciones, de impostores u otra cosa. Los padres no se reencuentran con sus hijos e hijas, sino que solo recuperan sus cuerpos o algo parecido. Es otra vez la idea de máscara o cáscara que aparece en la casa de Adela, donde hay una presencia que esconde su verdadera esencia. De hecho, algunos padres empiezan a dudar de si son sus hijos y hasta en algunos casos los devuelven al juzgado de menores. Yo no sé quién es esta, pero no es mi hija. Me equivoqué. Se parece mucho, pero no es mi hija. Yo parí a Lorena. La reconocería en la oscuridad solo por el olor. Y esta no es mi hija. Tal como pasa con las casas embrujadas,
Los vampiros o fantasmas no consiguen provocar en nosotros una sensación de extrañeza porque tienen una larga tradición en nuestra cultura. En este caso, Mariana Enríquez bordea la figura de los zombies, pero sin definirla, lo que mantiene abiertos los interrogantes sobre estos chicos que vuelven. Si recurriera a la caja de herramientas de las historias clásicas de terror, con personajes o criaturas bien definidas, no generaría esa sensación espeluznante. Una vez que son rechazados por sus supuestas familias, los chicos se agrupan en casas abandonadas, incluso en una a la que parecía imposible entrar porque estaba toda tapiada. Cuando Mechi le pregunta a uno de ellos si se van a quedar mucho en esa casa, le contestan todos juntos: en verano bajamos. Scratching my nose. My code name's Happy Harry. I'm into CB. I've had loads of jobs for a very minute lolly. Creation schemes, so I suppose I was lucky. On my belly, my code name's C-Dog Plank. I'm into CB. I'm into CB. At 16 I drank cheap sherry. I got blasted in the stations and swing parks. Off my mother I stole some money. Had a treat with a bottle of martini. Was so sick I couldn't walk or sit. Since then I've not touched it. I won't bore you with tales of being greedy. I'm just into CB. I'm into CB. Mariana Enríquez también teoriza acerca de lo espeluznante, aunque en sus propios términos. Ella tiene un texto de 2017 que se titula Una casa en el otro mundo, y que es un ensayo para acompañar la inauguración de Díptico, una galería de arte. Díptico era un proyecto del artista Jorge Macchi junto con el arquitecto Nicolás Fernández Sanz, que básicamente buscaba reproducir una galería que ya no existe en un espacio completamente nuevo. Para quien conozca la ciudad de Buenos Aires, el proyecto consistía en recrear la galería Ruth Ben-Sakar, tal como existía en Plaza San Martín, pero en Villa Crespo. Mariana Enríquez ve en este acto una especie de conjuro, la invocación de la vieja galería. Entonces en el ensayo plantea una idea similar a lo espeluznante de Fisher, pero centrada en una casa fantasma. No una casa habitada por fantasmas, o sea embrujada, sino una casa fantasma. Y define a un fantasma como un filamento del pasado que está obligado a repetirse, aunque no es idéntico a sí mismo, ya no es lo que fue. Lo que llega al presente suele ser la representación de su trauma. El fantasma se presenta y representa aquello que lo hirió, que lo lastimó. También dice que en inglés hay un término más preciso para las casas habitadas por fantasmas, haunted, que significa un lugar visitado por fantasmas. Haunted también significa estar inquieto, nervioso, perseguido, quizás hasta diríamos fuera de lugar. De haunted proviene la idea de ontología, que Fisher desarrolla en Los fantasmas de mi vida,
y de la que hablamos en otro capítulo de este podcast. La ontología sirve para pensar también en cómo los fantasmas del pasado condicionan el presente. En este caso, a través de la reconstrucción o reproducción de una vieja galería. Dice Mariana Enríquez, es sin duda una caja de memoria. Cada visitante debe conjurar su propio recuerdo de la galería que fue y vuelve a ser, evocar aquellas presencias, tocar estas paredes y regresar a una tarde de lluvia, a un cuadro que hizo llorar, a una risa de burbujas. Traer de vuelta a los fantasmas perdidos, traerlos de vuelta a casa. Ella se pregunta entonces por un lugar fantasma. Un fantasma que no sea una persona sino un edificio. Y recuerda una casa en Lanús a 100 metros de donde vivía en la infancia. En 43 años de pasar por enfrente a cualquier hora, nunca vio a alguien entrar, salir o ni siquiera asomarse. Incluso llevó a gente para que la vean. Y en todos los casos le dio miedo y hasta rechazo. La casa está ahí, quieta, las ventanas como ojos, expectante, se cuida sola. Es otra vez esta idea de que no hay nada donde debería haber algo. Se rompen los preconceptos de la casa como hogar, como lugar habitado, para convertirse en un espacio silencioso, solitario y evocador. Pero una casa abandonada en Buenos Aires ya es de por sí extraño. La crisis habitacional hace que cualquier edificio vacío se ocupe inmediatamente, salvo que el dueño tapíe ventanas y puertas con ladrillos. Hay muchas casas así, selladas. A mí me obsesionan. Parecen casas con los ojos cosidos y la boca rellena con un trapo. Parecen casas muertas, dice Enríquez. Aunque lo que más le llama la atención es que en un barrio donde todos los vecinos saben todo de todos, nadie puede decirle nada de la casa. Es como si ingresaran en un trance. Al principio no saben situarla bien. Después dicen, ah, sí. Después un silencio. Después admiten no saber nada, con cierta sorpresa. Como si recién se les ocurriera pensar sobre la casa. Como si, por no ser del todo real, no mereciera atención. Por eso sé que es una casa fantasma. Está presente pero no es real. ¿Cómo lo sé? Porque eso sucede cuando se hace presente un fantasma. Una aparición verdadera produce cierta parálisis. Eso escribe Mariana Enríquez. Y acá hay un segundo elemento propiamente espeluznante, en la incapacidad de los vecinos de reconocer la presencia de la casa y de prestarle atención. Es lo que Fisher identifica como lagunas de conocimiento. La casa existe, pero ningún vecino o vecina, ni los más viejos, puede dar detalles sobre quiénes fueron sus ocupantes o desde cuándo está vacía. La casa de Lanús parece ser la inspiración para el cuento La casa de Adela, que podría inscribirse en un tipo de subgénero particular al que Mariana Enríquez llama terror arquitectónico, y que comparte rasgos muy similares con el concepto de espeluznante de Fisher, como una presencia que no debería existir, un misterio que no se resuelve, y la aparición de lo extraño o lo exterior. Como ejemplos de terror arquitectónico, Mariana Enríquez cita un cuento sobre una salita fantasma que aparece y desaparece, titulado La pequeña sala, de Madeline y Elwin. Y también El escalón número 19, de Simon Stranzas, sobre una escalera que a veces tiene 18 escalones y a veces 19. O también Casa de hojas, de Mark Danielewski. En esta novela, una familia que vuelve de un viaje se encuentra con un espacio nuevo en la casa. Donde antes había una pared pelada, ahora hay una especie de closet, un ropero, con su correspondiente puerta. Por último, encuentra ejemplos en la literatura argentina. Casa tomada, por supuesto, pero en cambio se detiene a analizar otro cuento de Cortázar, La escuela de noche. Esta historia transcurre en el Colegio de Buenos Aires Mariano Acosta, al que 3 jóvenes entran de noche. Ahí se encuentran con una orgía fantasmal de la que participan preceptores, profesores y finalmente ellos mismos. Para Mariana Enríquez no es que los verdaderos ellos estén usando la escuela de noche. Es que el Mariano Acosta se ha convertido en una puerta hacia el futuro, donde danzan fantasmas que parodian los años siguientes, llenos de crueldad. Serían fantasmas del futuro. Se puede hacer un paralelismo entre la escuela de noche y la casa de Adela en la fascinación que sienten los personajes por un espacio, una fascinación extraña, que no pueden explicar del todo, pero que los lleva a entrar, a cruzar un umbral. Y en ambos cuentos, una vez adentro, uno de los personajes es de alguna forma devorado.
Los peligros de fumar en la cama genera una sensación espeluznante que no tiene que ver con apariciones o desapariciones misteriosas, sino más bien con un enigma interior, con un malestar psicológico del personaje, del que no conocemos cuál es su causa, pero sí conocemos cuáles son sus consecuencias visibles en el cuerpo. Lo oculto en este caso es la naturaleza de un estado psicológico o anímico perturbado que aflora a través de manifestaciones físicas de la protagonista y de sus actitudes. Este cuento es más corto que los otros. Mariana Enríquez utiliza una narración en tercera persona para introducirnos en el estado mental y emocional de Paula, que es la protagonista. La muestra como una persona depresiva y afectada por algunos problemas físicos que no son graves. Sabemos de ella que tenía los dientes amarillos, que le sangraban las encías, que tenía caspa, granos en la espalda, celulitis y hemorroides. Una noche, Paula se despierta por un fuerte olor a quemado, pero no encuentra ningún rastro de fuego hasta que ve salir humo de un edificio frente a su ventana. Se entera que el incendio había empezado en el departamento de una anciana que estaba paralítica y aparentemente el fuego había iniciado por las cenizas de un cigarrillo. El portero le cuenta que los bomberos encontraron sin vida el cuerpo de la mujer, pero la noticia, en vez de conmoverla, le produce una especie de alivio. Este episodio tiene importancia, no tanto por la más o menos empatía que Paula puede haber sentido por la mujer, sino porque permite trazar un paralelismo con el final de la historia. Sabemos que Paula está deprimida, pero no por qué. Hay detalles que dan a entender que ese estado llevaba bastante tiempo. Por ejemplo, las plantas que tenía en el departamento se le habían ido muriendo una tras otra. El horno perdía gas y desde que se había mudado, hacía ya 3 años, nunca lo había limpiado. Entonces, todo lo que cocinaba se impregnaba de un sabor horrible. El estado de Paula la lleva a que cualquier situación mínima sea capaz de convertirse en una tragedia. Primero, lloró porque no podía despegar las milanesas que tenía congeladas. Intentó separarlas con agua caliente, después con un cuchillo, hasta que lo logró arrancándolas a la fuerza con las manos ya frías, todas entumecidas. No solo se les quemaron cuando las cocinó, sino que después volvió a llorar por el olor en el departamento, que no podía sacar ni siquiera con saumerio, porque los que tenían eran horribles y siempre se olvidaba de comprar otros. Paula se acuesta con el ambiente apestado a olor a milanesas. Trata de masturbarse, pero no puede. Entonces hace una carpa con las sábanas, empieza a fumar y ahoga una polilla con el humo del cigarrillo. Termina haciendo agujeros en la sábana e imaginando un cielo estrellado. Fisher, que padeció depresión a lo largo de su vida, dice que en sí misma esa enfermedad ya tiene rasgos espeluznantes. Hay ahí una ausencia, una falta de conexión, que a veces no se puede explicar de manera directa y lineal, como pasaría, por ejemplo, con un duelo o con un trauma. Es de alguna forma una invitación a buscar las causas sociales. El acercamiento al estado interior de la protagonista apenas nos sirve como una puerta hacia el exterior que la atormenta. Entonces la pregunta sobre qué hay detrás de sus conductas y su malestar queda abierta. Tal vez para responderla hay que salirse del cuento y analizar las condiciones materiales de existencia en las que vivimos. Whoa, spare a little grease, spare a And little today, grease. here on the Vitamin B Glandular Show, institution.
First discussion in boiled beef and carrots, room CH10CH2011. It was so clear in the window eye, the brick outlined the blue sky, and I had to go round the gay graduates in the toilets, and good King Harry was there. Cooking chili sorrow. First discussion in room CH10CH11. En el cuento Rambla Triste, Sofía viaja a Barcelona para visitar a su amiga Julieta. Aunque ella había estado antes ahí, en esta oportunidad siente un olor desagradable, un olor que la desconcierta, parecido a un perro muerto pudriéndose o a carne rancia en la heladera. Ese es el primer elemento espeluznante de la historia, un olor asqueroso, al que se le atribuyen varias explicaciones, pero poco convincentes. La peor, que venía de niños fantasmas, de uno que murió decapitado por un carro, o de otro, al que le apestaba la ropa y que la tenía pegada al cuerpo por la mugre. El segundo elemento espeluznante es que los demás turistas parecen no percibir el olor. Sofía se dedica a observarlos, para ver si fruncen la nariz como ella, pero nota que ninguno se muestra asqueado. Esto la hace pensar que tal vez lo está imaginando, porque la ciudad ya no le gusta, pero como sus amigos que viven en la Rambla sí lo sienten, podría pensarse que en definitiva no es ella la que está alucinando, sino los turistas, a modo de una alucinación negativa, un concepto espeluznante que rescata Fisher de Freud sobre no percibir lo que realmente está ahí. Pero a lo largo del cuento, el olor es interpretado por los personajes como un síntoma de algo más, lo que abre la posibilidad a un tercer elemento espeluznante. Julieta le dice convencida a Sofía que nadie que viva en ese barrio puede abandonar la Rambla, y culpa de eso a los niños, a chicos que fueron infelices y que no quieren que nadie se vaya porque solo quieren hacer sufrir. Todo este relato puede leerse como un desvarío de Julieta, teniendo en cuenta que atravesó la situación traumática de haber intentado quedar embarazada pero sin éxito. A esto se suma que al igual que a Sofía ya no le gusta Barcelona y que no quiere vivir ahí. Entonces el cuento juega entre lo consciente del desagrado por permanecer en el lugar y lo quizá inconsciente de no poder irse. Lo espeluznante en este caso tiene que ver con el interrogante de si el impedimento de abandonar Barcelona es por fuerzas malignas exteriores o si Julieta y su pareja son sus propios carceleros. Son
fills me with guilt. So after 8, I prowl the hills. 11 o'clock, I'm tired to fuck. You see, I've been late on work. The gamekeeper said, here is a job on Kate and Buck. Here is the job of a curse on the Broken Brothers Pentecostal Church. From the Scotch Island to make you a bit of a man. One is cursed and one is warm. En los cuentos de Mariana Enríquez, donde lo espeluznante aparece con sus distintos matices, hay un común denominador, un elemento que funciona como hilo conductor y que tiene que ver con el rol que juega el cuerpo en cada una de las historias. En la casa de Adela, por ejemplo, hay una secuencia narrativa que se detiene en la descripción, por un lado, de la casa, porque es la figura central de la historia, donde tiene lugar lo inexplicable, y por otro, el físico de Adela. Es el único personaje que se describe y por eso sabemos que le falta un brazo, que de su costado le cuelga un muñón. Con esto, lo que hace Enríquez es hacer aparecer el cuerpo para después poder hacerlo desaparecer. El cuerpo de Adela se hace únicamente visible para reforzar el efecto final que va a tener su desaparición. En el caso de Chicos que faltan, lo espeluznante es una especie de reverso a esta historia, porque hay una presencia cuando no debería haberla, esa aparición masiva y repentina de los chicos. El cuerpo, nuevamente, es fundamental en el relato, porque en verdad los que vuelven no son los chicos, sino que son sus cuerpos como cáscaras. De ellos ya no quedaba nada, solo su apariencia. En Los peligros de fumar en la cama, el cuerpo es el soporte material para lo espeluznante. Sabemos que la protagonista está afectada por una depresión, pero no sabemos qué hay detrás. En este caso, el cuerpo es importante porque en él aparecen las huellas de un estado interior atormentado por elementos del exterior también desconocidos. En Rambla Triste tenemos a personajes casi inmóviles, que no pueden salir de una ciudad a pesar de su rechazo y asco. Se trata de cuerpos sujetados que ya no necesitan de ninguna disciplina ni control, porque en ellos opera la indistinción de fuerzas inconscientes como sobrenaturales. Leer a Mariana Enríquez es enfrentarse con cuerpos donde se materializan tensiones, miedos y provocaciones. Desde ellos comienzan y terminan las historias. Romantic here. I destroy romance.
lavish attention to the wrong detail in her obsolete units surrounded by hail. The classical! Lo raro y lo espeluznante es una producción de Antonella Carrizo, Francisco Brusa y Sebastián Manacero. Forma parte de la tesis Cuando lo raro y lo espeluznante se hacen cuerpo, una lectura a la narrativa de Mariana Enríquez, de la licenciatura en Comunicación Social de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. La música de este capítulo es de Brian Eno.